El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. TV, Canal 67, presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos, y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Qué bueno es volverle a saludar a través de su programa Casos y Soluciones, donde vemos la problemática, pero también las alternativas. Esta es nuestra señal, TV Canal 67 para el mundo entero. ¿Qué tal? ¿Ya supo usted que la Universidad de El Salvador, una de las mejores del Istmo, ha cumplido 181 años? Me parece que la Universidad de El Salvador fue fundada días después de la fundación de la República. Pero bien, vamos a conocer más de la Universidad de El Salvador. ¿Cómo está la Universidad de El Salvador? Los pensum, su presupuesto. Bueno, la universidad realmente ha sido un centro de estudios superiores bastante protagonista de los fenómenos sociales de nuestro país. Me acuerdo aquellos desfiles bufo, ¿verdad? Aquellas manifestaciones fuertes, como también que fueron objeto de masacres en los años 70. Pues bien, quiero que vea usted a continuación, amigo televidente, antes de conversar con el doctor Ascúnaga, que él es el vicerrector de la Universidad de El Salvador. Ya lo está en nuestros estudios el doctor Raúl Ascúnaga, que es el rector, el vicerrector académico de la Universidad de El Salvador. Quiero que vea este corto. Un corto, 181 años es mucho y este es poco. Pero bien, tenemos aquí al representante del alma mater, doctor Raúl Ascúnaga. Bienvenido. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Un cordial saludo a los amigos que nos sintonizan en esta entrevista. Para la Universidad de El Salvador, poder llegar al seno de los hogares salvadoreños siempre es una oportunidad que aprovechamos para que conozcamos más de la institución, de su historia, de su presente y principalmente construyamos futuro. Esta universidad es una universidad que tiene ya 181 años de existencia y que se prepara para llegar a ser bicentenaria. Este es uno de los aspectos más importantes que estamos nosotros trabajando. ¿Cómo construimos esta universidad de los 200 años? Doctor, entramos en materia porque hay tanto que consultarle. Créame que nuestros amigos televidentes ya están sabedores de esta situación que usted está acá. Y bueno, nuestras redes sociales están tremendas, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar. Manos a la obra, como decimos en buen salvadoreño. La situación financiera de la universidad nos alcanza. ¿Cómo está? Hemos sabido que ustedes han gestionado que por ley constitucional, que por ley en la Constitución, o nos explica mejor, que haya un presupuesto ya asignado, ya de por vida, para la universidad. ¿Cómo es que está esta gestión? Es correcto. Nosotros, a lo largo de la historia, la Universidad de El Salvador ha tenido dificultades para tener una claridad y una estrategia en su desarrollo presupuestario. Esto ha impedido que la institución tenga, de alguna manera, los fondos que requiere para poderse construir y reconstruir a sí misma. Tal es el caso que desde que inició la guerra, la Universidad de El Salvador fue sometida a una especie de estrangulamiento y que pasada la guerra, viviendo la posguerra, todavía no hemos logrado recuperar el poder adquisitivo que la Universidad de El Salvador tenía para el año de 1971, según los estudios que nosotros hemos hecho.
Lógicamente también sabemos que estamos en un estado pobre, sabemos que las finanzas del gobierno están complicadas, pero sí nosotros creemos que es necesario compararnos con los que tienen otras universidades en el Istmo Centroamericano para saber en qué nivel estamos. Para el caso Costa Rica, ¿no? Para el caso Costa Rica, el 6% de su Producto Interno Bruto va de inmediato a la universidad. Ciertamente, la mejor universidad hoy por hoy en la región de Centroamérica es Costa Rica, con el 6% del presupuesto general de la nación para las universidades públicas. Nuestra universidad, históricamente, cuando mejor le ha ido, ha llegado al 1.7 y cuando peor le ha ido, ha llegado al 1.4. Nosotros creíamos que era una cuestión política, que cuando la derecha estaba en el poder no íbamos a tener los recursos, sí, y que cuando la izquierda llegara al poder íbamos a tener los recursos. No fue así. La universidad no ha logrado penetrar en los sectores intelectuales políticos para que estos comprendan que esta universidad es del Estado, es del pueblo, no es de un gobierno. Y no debe de responder a intereses políticos de un solo partido, sino más bien debe de responder a las necesidades de desarrollo del país, de la sociedad, las necesidades productivas, las necesidades del desarrollo de la ciencia, las necesidades del desarrollo de la cultura, de la educación. Entonces nosotros somos autocríticos con nosotros mismos. No decimos los políticos no nos dan, no, nosotros no hemos podido hacerles comprender que esta universidad vale la pena y que esta universidad es un proyecto de nación, no es un proyecto de una persona, no es un proyecto del rector, no es un proyecto de los vicerrectores que la universidad tiene, sino que es la universidad del país, la única universidad pública en este país y que en consecuencia los presupuestos consignados deben de establecerse en la Constitución de la República, de tal manera que estemos blindados, no sujetos al vaivén político, sino que blindados porque la Constitución nos asigna un presupuesto, así como ya lo tiene, por ejemplo, organismos del gobierno como la Corte Suprema de Justicia, en donde le están asignando un porcentaje del presupuesto para garantizar su autonomía, la independencia en el ejercicio de la justicia. Así hay que garantizar, si usted me lo permite, estimado licenciado, hay que garantizar que la educación superior en este país sea gratuita, que los estudiantes de la Universidad de El Salvador no paguen ni matrícula ni colegiaturas. Hoy por hoy lo hemos logrado, pero eso no está consignado en la Constitución. Es decir, lo hemos logrado por una decisión interna de la universidad y porque nos dieron el presupuesto. Pero eso no es un derecho que tenga un rango constitucional. Más bien, desde los años 50, la Constitución fue estableciendo la obligatoriedad y la gratuidad de la educación hasta nivel de educación básica. Si hay una reforma constitucional, nosotros creemos que se debe establecer el derecho a la gratuidad de la educación superior, porque la educación superior es un bien público que garantiza el desarrollo de la nación. Esto no quita que hayan universidades privadas, o no quita que haya estudiantes que digan, no, yo quiero ir a una universidad privada. Por el contrario, lo que debe de permitir es que los mejores estudiantes lleguen a la universidad, porque no media una relación económica para formarse, y que también los estudiantes más pobres, como siempre ha sido. La Universidad de El Salvador ha sido reconocida como la Universidad de los Pobres desde los años 60 principalmente. Nuestra historia nunca fue así. Antes de los años 60, la Universidad de El Salvador era una universidad de élites, donde las clases medias y las clases pudientes mandaban a sus hijos a formarse. Con la reforma del doctor Fabio Castillo Figueroa, ¿verdad? En 1963... Solo los pudientes podían tener acceso a estudios. Así es. ¿Qué pasó con don Fabio? No, antes del 63, le reitero, usted muy bien lo señala, yo le decía, solo los pudientes, los hijos de las familias bien podían llegar a la Universidad de El Salvador. Con la reforma de Fabio Castillo Figueroa en 1963 se crearon los centros multidisciplinarios en Santa Ana y en San Miguel para que quienes no tenían dinero para poderse costear un viaje a la capital pudieran estudiar en estos centros regionales. Y también se creó el sistema de becas y la residencia estudiantil.
De tal manera que la universidad comenzó a ser llamada por ciertos sectores como el mesón de la Universidad de El Salvador. Era la residencia de los estudiantes que venían de allá de Anomorós, que venían de allá de Coatepeque, no es que pecado venían ser de Chalatenango. No es pecado. No es ningún pecado provenir de las clases más pobres, lejos de eso. Generarle a los más pobres las condiciones necesarias para que tengan una formación universitaria es generar una mejor sociedad. Para mí y para el rector y las autoridades universitarias es un pesar que en el 2022 cerca de 13,000 estudiantes que buscaron la puerta de la Universidad de El Salvador no lograron ingresar. ¿Por qué? Solo ingresamos alrededor de 12,000, llegaron 25,000 en total. Solo ingresaron 12,000. ¿Por qué? Porque los presupuestos no lo permiten. Porque no tenemos las suficientes aulas, no tenemos los suficientes profesores, no tenemos los suficientes laboratorios, no tenemos suficientes equipos. Hay que decirlo a fuerza de ser sinceros, que en los últimos 2 años sí hemos tenido un incremento, pero la deuda histórica es tan grande que el incremento se nos va como que usted abone la cuota mínima en una tarjeta de crédito. ¿Verdad? Su saldo es tan largo, su saldo es tan grande que con la cuota mínima nunca va a salir. Así está esta universidad que, como repito, no debe verse ni como la universidad del gobierno ni la universidad de un partido político, sino la universidad de la nación, la universidad del Estado. Ahora bien, ¿cuánto es el presupuesto actual anual de la universidad? ¿Ha subido o ha bajado? Entendemos que ha bajado. Bueno, para contestarle le voy a contextualizar. Sí. Para 2019 y 2020 nosotros teníamos de presupuesto 92 millones de dólares, 92.8 millones de dólares. Para 2021 llegamos a un presupuesto de alrededor de 127 millones de dólares. Fue un incremento muy importante en el actual gobierno. Para este 2022 hubo una reducción para el desarrollo de la infraestructura física, y eso tiene una explicación, que si nosotros presentamos un proyecto para construir un edificio, el dinero solo va a llegar para construir ese edificio. Para poder acceder a fondos de desarrollo físico, tenemos que inscribir el proyecto en fondos de desarrollo, que este tenga un código, sea aceptado y que en el presupuesto vaya incrementado. Lógicamente, nosotros no queremos ser presa de la oposición política al gobierno que busca agarrar la universidad como rehén. Nosotros sí hemos tenido un incremento importante, pero no es el suficiente. Y cuando dice, ha bajado el presupuesto, sí, bajó lo de desarrollo físico, porque los edificios solo se construyen una vez. Por ejemplo, le puedo decir que en el presupuesto 2022 están los fondos para la gratuidad de nuestros estudiantes, de todos. Esta semana precisamente recibí yo los informes de matrícula y tenemos alrededor de 64,000 estudiantes de pregrado matriculados en el ciclo 1. 64,000, y ni uno va a pagar ni matrícula ni colegiatura. Eso venía en el presupuesto. Ahora bien, ¿cuántos estudiantes tiene la universidad en la actualidad? ¿Cómo no? Le decía, la matrícula de pregrado, 64,000. Y alrededor de 7,000 estudiantes más que son de cursos de especialización en términos de proyectos académicos especiales, posgrados, maestrías y doctorados. Nosotros tenemos una gama de oferta académica, que una cosa es el curso de pregrado, que son los gratuitos. Los posgrados no son gratuitos. Si alguien quiere estudiar en una maestría, tiene que pagar. Por eso le digo, los fondos han alcanzado, pero no como nosotros quisiéramos. Estamos hablando de una población de 70 y pico mil. Exactamente, la población de la universidad rondará los 70,000 Y estudiantes. lograron que las diferentes fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa le digan, sí señores, del presupuesto ustedes van a tener esto, venga quien venga. Lo hemos logrado en el presupuesto 2021, ¿verdad? Que lo aprobó la Asamblea en el 2020, en donde estaban representados distintas fuerzas políticas. No era la misma aritmética del 2021.
Pero pasó también esto en Casa Presidencial, no hubo veto al respecto que la universidad tuviera en un solo año 37 millones de dólares de incremento en su presupuesto, más o menos redondeando las cifras. Para este 2022 sí no logramos incrementar, pero en lo sustancial que nosotros peleábamos, que son 3 proyectos, estimado licenciado Villarreal, primero las cuotas que hemos abolido, o sea, la gratuidad de la educación. Ese para nosotros es una bandera. ¿Por qué es una bandera? Porque nosotros desde los años 60, desde el rectorado de Fabio Castillo, se viene enarbolando eso, que la educación superior sea gratuita. Y hoy es más importante porque tenemos toda una red de universidades privadas que absorben también la matrícula. Quiere decir que el estudiante que cree en la universidad o que no tiene condiciones económicas es el que busca la universidad. En consecuencia, no tiene que pagar, igual que en los hospitales públicos. No se paga, y esa fue una conquista de la administración anterior. Y hoy podemos decir, con esta administración hemos logrado la gratuidad plena de los estudiantes, provengan de institutos nacionales o provengan de colegios privados. También hemos logrado, que es el segundo apartado, un presupuesto para la transformación digital. El año pasado tuvimos asignado por primera vez en nuestra historia 10 millones de dólares para el fortalecimiento tecnológico de nuestra universidad. Hay que reconocerlo, que la universidad en muchos procesos administrativos está muy atrasada. Le puede a usted dar risa lo que le voy a decir a nuestros amigos televidentes, pero hay que ser honestos. Nuestra universidad hasta hace poco ha comenzado, por ejemplo, a aceptar pago con tarjetas de crédito o débito en su librería. Algo que pues, es inaudito, ¿verdad? En las tienditas aceptan Bitcoin. Y cómo nuestra universidad, siendo una institución tan seria, tan importante, tan grande, va a tener esos retrasos administrativos. Hoy por hoy le puedo decir que un estudiante en nuestra universidad, desde que ingresa a la universidad, todo su trámite es en línea. Lo que no hacemos en línea es el examen, porque tuvimos malas experiencias con los exámenes en línea. Entonces el examen de ingreso sí es presencial. Entonces ese es el segundo rubro. Primero, gratuidad. Segundo, transformación digital. Y tercero, que nosotros creemos que es estratégico para nuestra universidad, es la dignificación de nuestros docentes. Ser docente en la Universidad de El Salvador, hoy por hoy, no seduce salarialmente. Es la historia típica de este país, en donde los profesores que recién comienzan, con las disculpas del caso, comienzan ganando $500, comienzan ganando $560, y los profesores que tienen 30 años están ganando $1,100. Esos salarios no son competitivos con los costos de la canasta básica. Estoy hablando del Magisterio Nacional. Y en la universidad la cosa está mejor, pero tampoco resuelve. ¿Cómo yo voy a contratar a alguien que tiene una licenciatura, que tiene una maestría, que tiene un doctorado, formado fuera del país, que ha estudiado 15, 20 años, y yo le voy a decir, mire, véngase a trabajar conmigo y le vamos a pagar $1,300? Yo creo que también avanzar en el escalafón de los docentes de la universidad es importante. ¿Para qué? Para que esta universidad, y con esto concluyo la respuesta, dé el salto que necesita. La Universidad de El Salvador necesita una reforma profunda y creemos que con esta administración estamos sentando las bases para la misma. Una reforma profunda. Ya vamos a entrar a ese tema. Antes le pregunto, ¿y la comunidad internacional no ayuda ni en especies ni financieramente a la Universidad de El Salvador? Hemos iniciado desde el año 2020 algo que para nosotros es histórico, y aprovecho su canal y su entrevista para compartirlo, y es que la Universidad de El Salvador fue la primera universidad acreditada internacionalmente de nuestro país. Recientemente acreditaron a la UCA y antes habían acreditado a la Universidad Francisco Gavidia. Pero la primera universidad de El Salvador que fue acreditada fue la Universidad de El Salvador. Y nos acreditó HCERES, que es una evaluadora francesa, europea, y nos acreditó a nosotros por 5 años sin observación alguna, sin reserva alguna. Esa acreditación la recibimos en el 2020. Lastimosamente,
la noticia no fue noticia porque coincidió con la pandemia. Ellos nos mandan el diploma y la pandemia arranca. De manera que no se conoció mucho ese aspecto de la acreditación. Pero una acreditación sobre todo es un reconocimiento que hace la comunidad internacional sobre la calidad de los procesos. En este caso, procesos académicos y administrativos de nuestra universidad. ¿Les llegó antes a ustedes que a la UCA? Sí, 2 años antes. Porque la UCA ha hecho bulla con eso, que le han... Así es. Que los han... Sí. ¿Cómo se llama esto? Que los han acreditado. Que los han acreditado. Sí. Ahí estábamos leyendo en los diferentes medios. Sí. Pero antes fue la Universidad del Salvador. La primera universidad acreditada en este país fue la Universidad del Salvador y con mucho gusto compartimos nuestra experiencia con los compañeros de la Gavidia y los de la UCA. Y si vienen otras universidades y nos consultan, nosotros les compartimos las experiencias que no todas son de éxito. Hay que decirlo claramente. Y yo quiero además agregar un factor de por qué no se conoce lo que la universidad hace académicamente. Porque la universidad tiene una leyenda negra. La universidad, en sus 181 años de existencia y a partir de los años 60, hasta después de los acuerdos de paz, lastimosamente hasta hoy en día, arrastra una leyenda negra. El creer que la Universidad del Salvador es la casa de los comunistas, de los guerrilleros, de los peludos, y que de la universidad lo que vamos a recibir es protesta, marchas y estar en contra del gobierno de turno. Si estaba el PRUD, en contra del TRUD. Si estaba el PCN, en contra del PCN. Si estaba Arena, en contra del PCN. Si estaba el FMLN, acompañando al FMLN. Y hoy que están Nuevas Ideas en contra de Nuevas Ideas. Hay una generación de universitarios que no creemos que la universidad debe su existencia solo a la participación política. Por el contrario, la naturaleza de la universidad debe ser científica y cultural. Y no hay nada más subversivo que la ciencia, no hay nada más subversivo que la cultura. Pero la ciencia y la cultura muchas veces están muy alejadas de las protestas. Más revolucionario que ellos, ¿verdad? Así es. Ciencia y cultura. Sí, correcto. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Tenemos ya el tiempo con el vicerrector de la UAS, se va así porque hay tanto, ¿verdad? Tanto interés en este centro de estudio que antes de irme al corte, dígame, doctor, era el mejor centro de estudios de Centroamérica y uno de los mejores de Latinoamérica, ¿verdad? La Universidad del Salvador en los años 60 tuvo y formó acá al investigador centroamericano más importante en áreas médicas, por ejemplo, el doctor Salvador Moncada, hondureño que se vino a estudiar en los años 60, alumno de María Isabel Rodríguez, alumno de Fabio Castillo, y que hoy es el científico más importante en muchas áreas especializadas de la salud. Y así tenemos una enorme cantidad de méritos que esta universidad atesora en su historia. Perfecto, amigos televidentes, vamos al siguiente espacio. Estamos con el vicerrector del Alma Mater, nuestra Universidad del Salvador. Permítame. Sigamos, amigos televidentes, en esta oportunidad conversando con el doctor Raúl Azcúnaga. Él es el vicerrector académico de la Universidad de El Salvador. Doctor, usted habló una palabra pero muy clave. Rehén de la universidad quieren ciertos sectores. Y eso me recuerda que el rector general de la universidad dijo en su discurso de los 181 años, si usted me lo permite, aquí lo tenemos, no tenemos computadora, pero tenemos esto que nos encanta, ¿verdad? Ya le voy a traer la computadora, no es carestía, no es carestía. Dice el rector que quieren que sea como un perro que ladra, una perra que ladra, que quieren ver a la universidad en manifestaciones contra el actual gobierno del presidente Nayib Bukele. Y algunos pues se extrañan porque la universidad siempre fue antisistema, de cual fuera. Y muchos dicen que la universidad en la actualidad tiene una actitud muy pasiva en cuanto a esto. ¿Qué podemos decir, doctor? ¿Usted está de acuerdo con el discurso del rector? Bueno, yo quiero decirle a la
población que nos sintoniza, al pueblo en general, que la universidad, y cualquier universidad, antes que nada es un centro de pensamiento, antes que nada es un centro de cultura, antes que nada es un centro en donde se debe promover la ciencia, el arte, la tecnología. En ese sentido, muchos sectores de este país y al interior de la universidad han estado acostumbrados a ver a la universidad reactiva, viviendo más la política nacional que su naturaleza misma, siendo más hacia el exterior que a su interior en cuanto a su proyecto de desarrollo. Tanto el rector como mi persona y la mayoría de universitarios compartimos que la universidad debe estar comprometida con el pueblo, que la universidad debe de estar comprometida con las grandes necesidades de este pueblo, con las grandes necesidades de la población, con los problemas que esta población tiene. Y las respuestas las puede dar y acompañar en diversas vías. La única vía que había antes era protestar en las calles y antes escribir en los muros. Y algunos universitarios inclusive dijeron, la única vía es irnos para la montaña y hacer una guerrilla. Hoy los tiempos han cambiado. Nosotros creemos que la Universidad de El Salvador debe ser vanguardia, por ejemplo, en la producción de estudios científicos y técnicos sobre la calidad del agua y la condición del agua en este país. Y que la subversión que tenemos que hacer es desde la ciencia, desde la tecnología. Debe ser preocupante que en este país, en El Salvador, a pesar de que tenemos todas las universidades privadas que tenemos y la única pública, somos el último país en producción de conocimiento científico en Centroamérica. Solo a Belice le ganamos. A veces creemos que estamos mejor que Honduras y Nicaragua. No es cierto. No es cierto. Nuestra producción científica de país, no hablo de la Universidad de El Salvador, ya le voy a compartir algunos datos. Nuestra producción científica de país es la peor de Centroamérica. Entonces la universidad, para contestarle puntualmente, tiene que retomar su proyecto académico y dentro de ese proyecto académico debe existir el apartado político, pero no al revés, que lo político subordina lo académico. Entonces sí tenemos una actitud pasiva. No es pasiva la actitud de la Universidad de El Salvador, sino que vamos a ver quiénes organizan estas marchas, por ejemplo. Lo que nuestro señor rector decía, y yo le puedo decir con conocimiento de causa, jamás la Universidad de El Salvador del 2019 para acá ha sido invitada a una mesa de coordinación con sector político alguno para participar en alguna marcha. Aún así, hay sectores de la universidad, estudiantes, movimientos estudiantiles, sindicatos que han acompañado la marcha. Pero la universidad, como dice el rector, y yo diría una frase como la dijo Fabio Castillo, la universidad no es borrego ni rebaño de nadie, y menos de aquellos que la han atacado siempre. Y yo voy a repetir las palabras del rector. ¿Quiénes? La NEP, el Partido Arena, los grupos de interés de este país que hoy no se han puesto de acuerdo con el gobierno de turno y que buscan crear una inestabilidad y que creen que la universidad se puede prestar a eso. Lo quieren utilizar. Entonces es una utilización de la universidad. Sin embargo, el rector se mantiene firme, el vicerrector académico se mantiene firme, el vicerrector administrativo se mantiene firme y decimos, la universidad es una expresión de la sociedad salvadoreña. Y en la sociedad salvadoreña hay grupos que acompañaron en la elección al actual gobierno. Es decir, hay estudiantes que votaron por nuevas ideas, hay profesores que votaron por nuevas ideas y hay otros que votaron por los otros partidos políticos. ¿Por qué la universidad tiene que responder a un solo partido? Por el contrario, existe máxima libertad y creemos que los estudiantes y los profesores y los trabajadores administrativos que consideran oportuno acompañar estas marchas lo están haciendo. Y no por ello es represalia de nada. Lo que no podemos aceptar es que estos grupos ataquen al rector, ataquen a la universidad porque no se suman a título individual. ¿Estaría el rector vulnerando nuestra legislación universitaria si se pone a abanderar este tipo de protestas?
Y nuestra legislación universitaria es tal que dice que ningún funcionario, rector, vicerrector, decano, vicedecano, puede ser líder de un partido político. Y ahí lo dice el artículo 38, 39 de la ley orgánica de nuestra universidad. Lo que sucede es que hay que entender que hay muchas mentes que no han comprendido que ya no vivimos la Guerra Fría y que la Universidad de El Salvador no tiene bando en este sentido más allá que los propios intereses del pueblo y de la nación. Y quisieran ver a la universidad como fue aquella universidad en los años 70, aquella universidad en los años 80, hundida en desorden, hundida en poco presupuesto, hundida en sus autoridades administrativas. No por gusto, el rector mártir, el ingeniero Félix Ulloa, acuñó la frase: la universidad se niega a morir. Porque había quienes habían agarrado la universidad como coto de caza y que la universidad la utilizaron como plataforma para sus intereses políticos, para tener armas, para organizar estudiantes, para organizar reuniones. Hoy eso no se puede hacer en la universidad. Hoy esa universidad sí ha muerto, hay que decirlo. La universidad que se niega a morir es la universidad académica, la universidad científica, la universidad que crea cultura. Recientemente yo hablaba con mi buen amigo, el viceministro de Cultura, y me decía el señor viceministro: hemos publicado 10 libros en la editorial de publicaciones e impresos en 2021. Bueno, nosotros en la universidad publicamos 17. O sea, publicó más la universidad que la Dirección de Publicaciones e Impresos. Pero que nosotros digamos que la Universidad del Estado y la Editorial del Estado, entre ambas, han publicado 27 libros, es una cosa realmente pero tan minúscula que nos obliga a que nos sentemos con el maestro Dora y digamos: mira, ¿cómo vamos a hacer para impulsar esto? Y esto no es de que estamos trabajando con el gobierno, esto es que nosotros identificamos el problema, y me gustó su introducción a este programa. Identificamos el problema y buscamos la solución. Así fue la campaña de Fabio en 1967. 4 grandes problemas, 4 grandes soluciones. Interesante. Ahora, dígame usted, ¿tienen algún escrito? Van a escribir como, y disculpe, pero esto es así. La UCA hace escritos analizando la situación social y política del país. ¿Ustedes ya no van a tener esa línea? Bueno, la Universidad de El Salvador tiene alrededor de 64,000 estudiantes de pregrado, tiene otros 7,000 estudiantes de posgrado y además tenemos alrededor de 6,000 profesores, entre profesores de planta y profesores adscritos. Existe absoluta libertad para que estos profesores expresen su pensamiento. Así como hay profesores y hay publicaciones que se adhieren a las posiciones del gobierno, también hay profesores que critican las posiciones del gobierno. Y esa es una universidad. ¿Ya? La palabra universidad proviene de universalidad. Dejemos de ser dogmáticos, dejemos de ser partidarios. No somos coto de casa de nadie, sino que esta universidad tiene que ser científica. Y si a la luz de los datos lo que está haciendo el gobierno es inapropiado, hay que decirlo con investigaciones y demostrarlo. Investigaciones de carácter técnico, de carácter científico, no solo con artículos de opinión. Y es que la universidad no puede ser opinóloga. Y cualquier cosa que haga el gobierno, pidámosle la opinión a la universidad. ¿Y dónde están las investigaciones y artículos que respaldan esa opinión? Yo le puedo decir con conocimiento de causa, a esta fecha, ninguna universidad, incluida la nuestra, tiene, por ejemplo, formación en criptografía. ¿Y qué es eso de la criptografía? Bueno, el estudio de las criptomonedas. Y es ya una ley de la República. Las universidades tenemos que estar a la altura de la demanda social de este país, a la altura de las necesidades de desarrollo de este país. No solo en centrarnos en si estamos de acuerdo o no con el gobierno de turno. Y por eso es que estamos formando desde las universidades privadas y la única universidad pública cantidades grandes de profesionales que están desempleados. Hay que sentarnos y decir qué tipo de empleados, qué perfil de empleados necesita el país y crear esas carreras, crear nuevas carreras. Por ejemplo, profesionales del derecho, en derecho informático, se necesita ya.
Nosotros como universidad lo que estamos haciendo es creando una especialidad en Derecho Informático. Pero no podemos seguir pensando el país ideológicamente como miembro del tema de la Guerra Fría, ni económicamente pensando lo que dependemos de la agricultura y la industria como que no existiera la cuarta revolución industrial. Interesante. Ahora, dígame, para finalizar este bloque, ¿cómo ve el actual gobierno, ustedes académicamente hablando? Bueno, nosotros hemos creado una política de transformación de nuestros trabajos de grado y a partir de ello estamos suscribiendo cartas de entendimiento y convenios con las distintas dependencias del gobierno para que nuestros estudiantes vayan a hacer pasantías. Hasta ahora, en este tema, hemos tenido total apertura, al punto que estamos organizando una graduación en el Hospital El Salvador. ¿Y por qué lo vamos a hacer ahí? Porque la farmacia del Hospital El Salvador nos buscó para aceptar pasantes y creamos un programa de 25 pasantías, 19 se inscribieron y hoy 18 tienen trabajo ya ahí y están contratados. Nosotros en temas técnicos hemos tenido muchísimo acompañamiento del actual gobierno. Lógicamente, como el rector lo dijo y el señor presidente de la República lo dijo, no siempre está de acuerdo con el rector de la Universidad de El Salvador. Lo escribió en Facebook. Y así tiene que ser. Y no lo tenemos que ver a malo. Tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser inclusivos. No es normal que todos estemos de acuerdo en todo, ni le conviene al desarrollo del país. Y la ciencia no es así. La ciencia se desarrolla a través de una hipótesis, de una tesis y una antítesis. Y ese es el desarrollo. Ir creando cada vez más prácticas, tecnologías, conocimientos que superen a los anteriores. Así es que nosotros, y aprovecho su canal para hacer un llamado al señor ministro de Educación, que fue nombrado la semana pasada, para que nos reciba en su despacho, discutamos cómo está viendo él su nuevo ejercicio y que establezcamos una agenda de trabajo que permita que la universidad coadyuve los esfuerzos de las políticas públicas de educación y que también él se sume a los esfuerzos que nosotros tenemos por transformar nuestra institución. Interesante conversación, amigos televidentes, con el doctor Raúl Azcúnaga, vicerrector del Alma Mater. Vamos al siguiente espacio y volveremos. Los Penson, él ya tocó algo de los Penson, ¿verdad? Mire, ¿qué dijo? Grafía. Criptografía, se traba la lengua, nuevos vocabularios, ¿verdad? Así que se nos traba un poquito la lengua. Criptografía, ya tiene que estar. ¿Cómo anda la universidad? Ya nos dijo los maestros, ¿verdad? Sus salarios, pero siempre hay buenos valores. Sigamos conversando con el doctor luego de esto. Pues bien, amigos televidentes, continuemos hablando con el doctor Raúl Azcúnaga, vicerrector de la Universidad de El Salvador. Doctor, en lo que usted habla de la reforma universitaria, ¿nos puede hablar de esa reforma y si esto va a involucrar los pensos, tal como usted lo dijo anteriormente? Sí, precisamente uno de los logros de este inicio de año es que el Consejo Superior Universitario, en donde están integrados los 12 decanos, están integrados 12 profesores representantes de cada una de las facultades y 12 estudiantes, aprobaron un presupuesto específico para el impulso de la reforma y actualización de nuestros planes de estudio. En este momento precisamente nos encontramos nosotros diseñando las líneas curriculares de la Universidad de El Salvador, porque no se trata del cambio por el cambio, actualizar por actualizar, sino que nosotros creemos que hay ciertas líneas centrales que se deben de buscar. Entre esas líneas centrales estamos convencidos que este país necesita pensar sus carreras universitarias y que nuestra universidad también pensando en el empleador. ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora de impulsar una reforma hay que pensar cuáles son los nichos de mercado para nuestros graduados. Y si es posible, consultar con los empleadores, decir, ¿qué periodistas necesita este país? ¿Qué tipo de periodistas? Así es. ¿Qué tipo de ingenieros civiles? ¿Qué tipo de profesores? Por ejemplo, hoy por hoy tenemos un problema. El Ministerio de Educación ha definido
que su política esté centrada en la educación inicial, y a mí me parece extraordinario, ¿verdad?, que la educación inicial sea apoyada como se merece en este país. ¿Qué tendríamos que estar haciendo las universidades en consecuencia? Acompañando esa política pública, acompañando mediante programas de maestría, de doctorado y nuestras licenciaturas, esos programas. No podemos nosotros ir en contra de lo que está pasando en el mundo. Si en el mundo todo se está trasladando al ejercicio digital, no se vale que hoy en día hayan planes de estudios que no contemplen la modalidad virtual o el ejercicio virtual. Le voy a poner un ejemplo. Doctor, ese es el futuro ya. Ese es el futuro, ese es el futuro al que hemos llegado. Con las criptomonedas, ¿verdad? No podemos detener eso. Ya es el ritmo. Es a lo que hemos llegado. Yo le voy a poner el ejemplo del plan de estudios de nuestra carrera de periodismo. Yo conocí al licenciado Cantarero, uno de los promotores del plan de estudios de la licenciatura en periodismo, pero es de 1993. ¿Cómo era el ejercicio del periodismo en 1993? Es muy distinto a lo que es hoy en día. La tecnología y la innovación. La tecnología, la innovación, las prácticas periodísticas. Entonces, nosotros necesitamos un plan de estudio que ya incorpore, por ejemplo, lo digital, que incorpore el marketing, que ya no veamos al periodista en general, sino para el mercado laboral al cual lo vamos a orientar. Y quizás tendríamos que pensar en planes de estudios muy dinámicos, en donde demos 3, 4 generaciones con una especialidad y luego reconvertirlas en que si ya formamos profesionales con un perfil, le voy a poner un ejemplo, la maestría que estamos formando con la Corte Suprema de Justicia, que a título personal la coordinadora de trabajo social nos está colaborando. Estamos pensando en una maestría en trabajo social forense, que no va a tener más de 3 o 5 generaciones. Y después nos vamos a ir a trabajo social clínico, de tal manera que los mercados profesionales no se saturen y que así haya una retroalimentación entre empleo y formación, entre universidad e industria, entre universidad y comercio. ¿Por qué desarrollamos carreras que posiblemente a no muchos estudiantes le atraen, como licenciatura en geofísica? Porque este país tiene que migrar la producción de energía eléctrica hacia estas áreas de la geotermia. No tenemos hoy por hoy cantidades importantes de profesionales en energía limpia. ¿Por qué creamos la ingeniería en geología, la ingeniería en desarrollo de software? Porque nuestros estudiantes deben de tener alternativas a las carreras que mayoritariamente venimos sirviendo. Entonces, para contestarla, creemos que tenemos que establecer ciertas líneas curriculares que orienten la transformación curricular y la actualización de nuestros planes de estudio. Y gracias al presupuesto que nos fue asignado, hoy tenemos los recursos para iniciar en ese camino. Lógicamente, estos son procesos que duran varios años. A nosotros como administración nos resta nada más 1 año y medio en la actual gestión del maestro Roger Armando Arias Alvarado, de mi persona como vicerrector académico y del ingeniero Juan Rosa Quintanilla como vicerrector administrativo. ¿Pero pueden reelegirse? El rector ya no se puede reelegir. El rector ya hizo 2 periodos. Nosotros como vicerrectores o podemos ser rectores o continuar como en la vicerrectoría que tenemos. Hay 2 vicerrectores, el vicerrector académico y el vicerrector administrativo. Quiero aprovechar para celebrar la decisión de la UCA de crear la Vicerrectoría de Investigación. Nuestra universidad se tiene que mover hacia allí. Nuestra universidad y todas las universidades de este país tienen que pensar en cómo vamos a desarrollar de manera muy, pero muy potente la investigación científica en nuestro país. ¿Pero no cree que la investigación científica en nuestro país va a requerir de que ustedes tengan más presupuesto? Sin duda alguna. Por eso le decía yo la conversación con el ministro y con las autoridades. La universidad no puede llegar al Ministerio de Educación, a Hacienda o a la Asamblea Legislativa solo a pedir dinero para salarios. El rector lo ha comprendido. ¿Por qué tenemos 10 millones para tecnología? Porque presentamos un proyecto de transformación digital que valía 22 millones de dólares. Bueno, no nos dieron todo, nos dieron 10 millones.
10 millones, que es mucho dinero, antes no los teníamos. Entonces, la manera de gestionar la universidad pública tiene que ser con base a proyectos, pero también con base a resultados. La universidad tiene que aprender a darle resultados a la población, no al gobierno, sino a la población, que la población sienta que su universidad responde, que su universidad soluciona. Por eso, aparte de la acreditación, uno de los mejores logros durante la pandemia ha sido que en una encuesta de una universidad privada, la universidad que sale con mayor credibilidad es la Universidad del Salvador por su calidad de aporte en la pandemia. Quiero decirles que con mucho orgullo en la Universidad del Salvador secuenciamos la cepa del virus, del COVID. La universidad estableció qué cepas eran las que andaban circulando acá. Y esto en apoyo también con el Instituto Nacional de Salud, que es del gobierno. Entonces, no hay ningún problema en que gente especialista del Ministerio de Salud con nuestra universidad caminen en temas que son de nación, o gente del Ministerio de Hacienda con nuestra universidad. Ya desearía yo que el Ministerio de Hacienda nos potenciara y nos pagara una consultoría para tener nosotros una maestría en recaudación de impuestos. Una maestría para cerrar los nichos y capacitar personas para evitar la evasión fiscal y la elusión. En este país no tenemos esas formaciones, porque las universidades han estado al margen del quehacer del Estado. Y en el caso de nuestra universidad, con los procesos de radicalización política confrontada con el Estado. Pero si es la universidad del Estado, entonces esta universidad tiene que tener vasos comunicantes con el Estado. Pero no solo con el Estado, sino también con la empresa privada, con las ONGs, con los territorios, con los municipios. Esa es la universidad que queremos construir. Ahora bien, ¿tienen ustedes planes post pandemia? Sí, la universidad ha venido trabajando protocolos y en esto yo debo de reconocer el protagonismo de los señores decanos, del señor vicerrector administrativo, el ingeniero Juan Rosa, quienes han liderado la redacción de protocolos para volver a la pandemia. Y en el caso con los vicerrectores, con los vicedecanos académicos hemos trabajado la parte académica. La parte académica tiene que ver en cómo vamos a recibir a los estudiantes. Y yo estoy muy satisfecho que estamos por recibir un lote importante de pantallas digitales que van a estar en nuestras aulas. La pretensión nuestra, licenciado, es que al finalizar esta administración, todas las aulas de la Universidad del Salvador van a tener conexión de internet, van a tener una pantalla digital interactiva y que nuestros estudiantes, al nomás que lleguen al campus de la universidad, se puedan conectar con un Wi-Fi libre en la institución. Porque esa es la universidad que este país requiere. Wi-Fi, tiene que ser astronómico ese Wi-Fi usted. Tiene que ser, pero pasa en otras universidades. Si yo voy a Costa Rica, si yo voy a Guatemala, todo eso se tiene. Entonces la universidad no tiene que pensar en pequeño. La universidad tiene que verse a sí misma como la universidad del pueblo y la universidad que construye desarrollo. Aquí está una consulta de nuestros amigos televidentes. ¿Qué opina usted de la educación virtual? ¿Tiene los mismos efectos o es menor de calidad? ¿O no estamos acostumbrados? La educación virtual es una modalidad de la educación a distancia. ¿Cómo no? El sistema educativo salvadoreño, el sistema de las universidades en nuestro país, la educación superior, ha sido pensado para la presencialidad. Sí. Entonces, en pandemia hemos implementado sendos programas para no mantener para no parar las clases. ¿Qué hubiera significado que las universidades cerraran del todo? Era condenar a generaciones de estudiantes a atrasarse 2, 3 años en sus procesos académicos. ¿Y en la actualidad la Universidad del Salvador tiene clases presenciales? En muchas carreras nosotros ya tenemos talleres presenciales, laboratorios presenciales, exámenes presenciales y vamos impulsando la presencialidad en unas facultades el 30%, en otras el 40%, de tal manera, y con esto le contesto al amigo que nos preguntó. La pandemia nos obligó a todos a irnos a la virtualidad. Hoy tenemos la enorme oportunidad
de programar el desarrollo de la educación virtual en este país. Yo recientemente estuve en una universidad en España, en donde tienen 90,000 estudiantes en 42 países del mundo y las instalaciones solo son un edificio. ¿Bien? Nosotros tenemos que ver la oportunidad que tiene la educación virtual. Creería yo que así como no están preparados en el Ministerio de Educación para la educación virtual, tampoco las universidades lo están. De allí la necesidad de caminar juntos en una vía de generar el futuro, de construir el futuro que este país necesita. Y así, volviendo al tema de la reconstrucción, vamos rapidito, me disculpa doctora Ascúnaga, pero el tiempo ya nos apremia porque son poquitos minutos que nos queda de programa. ¿Cuántas manzanas tiene de terreno la universidad y si tienen planes de nuevos edificios? Usted dice que ese presupuesto está muy escaso. La Universidad del Salvador, en San Salvador, tiene un terreno de 56 manzanas. Creemos que esa gestión histórica de adquirir ese terreno por parte de los gobiernos de turno, que quiero decirlo, no tengo ningún escozor en decirlo, en buena medida esa compra de la finca San Carlos la hizo el general Maximiliano Hernández Martínez y se le asignó a la universidad para que construyera su edificio, sus campus. Fue el doctor Carlos Llerena quien recibió ese terreno y que poco a poco la universidad fue construyendo sus edificios. ¿Cómo no? Hoy por hoy tenemos escaso presupuesto en la inversión física en el campus central, pero sí estamos proyectando $5 millones asignados desde el gobierno central para la construcción de un edificio en Chalatenango. Tenemos también el proyecto de La Unión, el proyecto de Morazán, y esperamos en un futuro también se sumen las fuerzas vivas, principalmente del departamento de Aguachapán, para que se dé la construcción física de edificios para la universidad en Aguachapán, en donde ya tenemos una sede de la universidad que actúa en un edificio prestado de la municipalidad y que la municipalidad anterior nos donó en comodato, en uso, y la municipalidad anterior nos donó un terreno de 4 manzanas de terreno, no es muy grande, pero que creemos que podemos construir allí también otra sede. Doctor, finalmente, aún el estudiante de Occidente y de Oriente para una carrera llega a 3 años y para finalizarla tiene que venir a la capital. ¿Es así aún? Quiero decirle, licenciado, y de amigos que nos están escuchando, que uno de los grandes avances de la segunda administración del doctor Fabio Castillo en 1992 fue convertir los centros regionales en facultades, y como facultades administran carreras. La mayoría de carreras que se imparten en las sedes de San Vicente, San Miguel y Santa Ana están completas. Solo carreras que implican una inversión tan grande como química y farmacia, como ingeniería química, ¿medicina? Ingeniería eléctrica, vienen a la sede central. Pero carreras como medicina están completas. No solo el doctorado en medicina, sino tenemos hasta especialidades médicas. Nosotros formamos ginecólogos, pediatras, formamos médicos internistas y cirujanos en Santa Ana y en San Miguel. Esta es la universidad que el pueblo no conoce. Esta universidad que los medios no difunden y que buscan siempre que opinemos sobre temas políticos. A mí me gustaría y me encanta y le agradezco su invitación para que hablemos de mi universidad y del desarrollo de la universidad. Doctor, ¿qué le parece si en próxima nos vemos muy pronto y hablamos nada de política y netamente académico? Completamente de acuerdo, me quedo a sus órdenes. Estamos en deuda entonces, doctor. Es un gusto y gracias por haber estado acá. Gracias a usted por su invitación, un placer. Es un lujo tener a alguien de la Universidad del Salvador en nuestros estudios. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado en esta oportunidad. De seguro en la próxima tendremos mucho más. Si la gripe te pega fuerte con fiebre y dolores, y eso te pone llorón, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad Vijosa.
Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.